otra vez desde el Calvario para continuar con el tema de el orgasmo femenino y lo que significa que sirve además como ejemplo para ponerse en lugar del otro realmente. Desde lo que uno haya vivido se puede hacer una operación lógica y comprender la posición del otro, puesto que va a ser imposible ser el otro en cuerpo y alma. Se puede comprender la situación lógica del otro respecto a los principios básicos lógicos de la entidad, de la cualidad de lo entitativo, ¿no? ¿Ves? O sea, que lo que es no se contradice en sí mismo, a menos que esté aclarada la diferencia de identidad del sujeto. En términos lógicos eso se puede poner muy complejo, o sea, lógicos académicos, para llegar a parecer muy complejo, pero en realidad es más o menos como lo venimos hablando aquí, ¿no? O sea, hay un problema de identidad intrínseco al ser, puesto que el mundo está cambiando. Ese problema de identidad no es producido por ninguna cultura en particular, lo van a producir todas las culturas. Todas las culturas van a tender a alienar el amor mismo, las relaciones, el colectivo, cualquiera que sea la figura que no se imagine, parte de un principio de alienación o por lo menos de negociación respecto al significado mismo de las palabras. O sea que ahí estamos obligados a transar y además eso es impuesto, ¿verdad? Eso no es deductivo, el lenguaje es una base que establecemos. Y entonces para conocerlo y saber qué es verdadero el lenguaje, como proposición en sí misma, luego habría que verificar su verosimilitud, ¿no? Su correlato o correlación con la realidad, susceptible de ser vivida con la experiencia posible y en el caso de la historia, que es algo incomprobable, bueno, con habilidades deductivas, comparación de mundos posibles, de universos posibles, deducibles, con triangulación de información, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es para uno ser consciente de cómo pensamos y la importancia del orgasmo femenino ahí es como que como figura lógica es el placer no relacionado con la procreación. Es decir, todo un problema para el darwinismo. ¿Cómo puede existir el orgasmo femenino y ser tan dispar, tan distante? O sea, tener una relación al punto de que una mujer puede ser fecundada hasta en estado de violencia, ¿no? O sea, muy lejos de un orgasmo. Entonces, eso hace un cuerpo muy vulnerable, ¿no? Nos importa aquí no esa cuestión moral feminista, sino la técnica, la previa, que aclara muy previamente los problemas, fíjense que la palabra cómo se siente incluso a distancia, que aclara el fenómeno, porque lo plantea con claridad, el fenómeno en sí, y ese es el hecho del ente. Buenos días, la personalidad sucede cuando hay un lapso de tiempo durante el cual no necesitamos aclaratorias, no necesitamos antinomia, es decir, contradicción lógica. Porque el acto de existencia, desde el punto de vista lógico, el ente, que es en sí mismo, desde el punto de vista lógico, aparece, no se explica lógicamente por qué aparece, como no sea por una partición, una dicotomía, una contraposición a. De ahí que, por ejemplo, en una especie de protocultura, como se intenta especificar en la distopía de El planeta de los simios, para ellos sea y se perciba como muy posible que la personalidad surja a partir de un no, o sea, de un rechazo, una imposición. ¿Ves? Bueno, ahora para dar el paso a un siguiente nivel de pensamiento,
Resulta que esa noción del orgasmo femenino, con toda la complejidad que eso implica, además con la capacidad de parir, es decir, con la capacidad de dar vida a algo, muy superior a casi cualquier cosa que se pueda crear de manera abstracta, pues, o sea, no, es la capacidad de vivir la experiencia de la creación innata. Bueno, o intrínseca. Estamos hablando de ese perrito. Entonces, esa capacidad intrínseca es la que uno puede vivir y comprender, bueno, por su identidad, ¿no? Por las cualidades que definen esa identidad que está presente en ese momento, que es el orgasmo femenino, o sea, la capacidad de vivir un momento de justificación vital sin corresponsabilidad con la procreación. Bueno, ¿y por qué es un problema para el darwinismo? Porque para Darwin las relaciones de necesidad mecánica son las que establecen, bueno, las mutaciones. Entonces, por eso un hombre más fuerte pues va a sobrevivir más. Ahora, ya de por sí es bastante complejo el hecho de que el ser humano en realidad perdió cualidades de fuerza, de capacidad de caminar, y desarrolló otras. Y de hecho, hasta parece que comparativamente el cerebro hasta se ha reducido respecto al que podíamos tener hace 15.000 años. No, entonces todo eso es interesante porque pareciera que se está sintetizando algo. O sea, que la cultura llegó a un punto como un extremo y ahora empieza a sintetizarse, como una especie de regreso. Por eso es que se plantea desde la cultura silvestre una noción de identidad primigenia, básica, esencial, sin despreciar, manteniendo en suspenso el resto, todo lo que excede del mundo de la experiencia que no puedo vivir, la mantengo lejos del juicio todavía, suspendida, porque todo es posible. Sin embargo, tengo una gran cantidad de categorías de conocimiento comprobable, corroborado, muy manifiesto, compartido en diferentes medios e incluso en que son las redes sociales que ahora nos permiten corroborar, investigar, co-investigar, respaldarnos de una manera bastante dinámica, saltando fronteras. Entonces eso, ahí hay un estímulo del pensamiento, una tendencia mucho mayor a la síntesis que se ve también en los memes, y todo eso a mí me parece tan interesante que hasta pues, había olvidado lo de reclamar por esta vía, que no, a mí no me ha llegado el medio petro ese que está dando el gobierno venezolano. Esperemos que no sea porque a uno se le ocurre decir cosas aquí un poco más complejas, ¿no? Ya sería el colmo de la brutalidad de parte de este gobierno. Porque a mí, pues, de oposición y de escualio no me van a acusar, ni de derecha. Costaría mucho, ¿no?, hacer eso con ciertas opiniones que tengo. Pero sí es posible cualquier cosa. De todas maneras, lo más importante es la manifestación y la expresión. No puede haber lógica si algo no fue dicho, si algo no se manifestó, si algo no fue transmitido. Eso es lo que nos pone en el compromiso de ser, de manifestar eso que somos de la mejor manera posible, pero igual hay que manifestarlo, aunque a veces no convenga, porque entonces se entra en un principio de decadencia de esa cultura, que logra satisfacerse, pero para de avanzar. Ahora, ¿en cuál sentido se avanza? ¿En cuál sentido la cultura puede seguir avanzando? Bueno, eso es lo que es la cosa, ¿no? El sentido de la ontología, del pensamiento, de la metafísica, de la reflexión y de los procesos creativos. En cualquier otro sentido que la cultura pretenda seguir avanzando, se va a autodestruir. Pues en eso consiste ahora nuestra actividad cotidiana. ¿Cómo resolvemos esas aporías?